Viajeros, ahora nos encontramos en un país donde hace un par de años era uno de los más herméticos y aislados del viejo continente. Sí, nos encontramos en el país de Albania, específicamente en la capital, Tirana. Durante la mitad del siglo XX este país ha sufrido una dictadura comunista muy radical y terrorífica. Enver Hoxha fue el nombre del dictador que tomó el poder desde el año 46 hasta el año 85. Pero ¿qué pasó? Que la dictadura continuó hasta el año 91. Albania era el país más pobre y reprimido, pero ¿qué pasó? El dictador lo vendía como que era el país más feliz del mundo y que propagaba de que las potencias mundiales como Estados Unidos, China e incluso Rusia querían invadirlas y conquistarlas. Un dato interesante es que en el antiguo pasaporte español existían 3 lugares en el mundo donde estaban vetados, prohibido el ingreso, el cual era Mongolia Exterior, Corea del Norte y en el lugar donde nos encontramos ahora, en Albania. Obviamente la dictadura terminó, pero quedaron secuelas palpables que luego se lo voy a mostrar durante el video de esta época oscura que tuvo el país Albania. Así que bueno, pues nada, acompáñame en esta aventura conociendo este país que anteriormente era muy hermético y aislado. Ahora estamos en la plaza de Skanderbeq, que es el punto neurálgico o el corazón de la ciudad de Tirana. Desde aquí tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Tirana, tenemos la famosa estatua de Skanderbeq, aquí tenemos la mezquita y la ópera. La estatua de Skanderbeq la colocaron en conmemoración de ese líder albano que luchó contra el Imperio Otomano. Estamos aquí en la mezquita de Ergen Bey. Esta mezquita fue construida entre el año 1789 y 1823. Este sitio es importante en la historia porque fue una de las mezquitas o uno de los edificios que logró sobrevivir a la época comunista. ¿Por qué? Porque en esta época derrumbaban y destruían todo este tipo de edificios religiosos. Además también es importante para la historia de este punto de encuentro porque en el año 1991 aquí se reunieron miles de albanos alrededor y en el interior en forma de protesta contra el régimen dictatorial que se encontraba en ese momento. Ahora nos encontramos en el Museo Histórico Nacional. Esto fue construido en 1981 y lo que más llama la atención es cómo podemos ver las figuras que se encuentran en la fachada, que son las figuras más representativas de la historia, de toda la historia que ha pasado Albania. Un dato interesante de este Museo Nacional es que tienen una sala especial para la Madre Teresa de Calcuta, que si no sabían, la Madre Teresa de Calcuta es de origen otomana, específicamente nació en Macedonia del Norte. Y detrás de la mezquita se encuentra la Torre del Reloj, que fue construido en 1822 durante el Imperio Otomano. Es una torre donde pueden subir a la cúpula para poder hacer unos videos y unas fotos de toda la plaza de Skanderbeq. Miren, los semáforos tienen la T de Tirana, está en rojo, y menos que en verde también cambio para verde, sí. Que es otra cosa que observamos aquí, las placas de Albania. Y en nuestra caminata por el centro llegamos como especie de un mercadillo, un mercado así, es una calle donde venden de todo, ropa y tal, de todo. La iglesia Nuestra Señora de la Resurrección. Esta iglesia fue construida en el 2010. Es la tercera iglesia más grande de los Balcanes y es la tercera
catedral ortodoxa más grande de Europa. Aquí esta iglesia tiene un dato muy interesante, porque aquí en 1865 había una iglesia, pero por el régimen comunista lo derribaron y construyeron el Hotel Tirana International. Luego que se derrocó el gobierno comunista, procedieron a derribar ese edificio del hotel y volver a construir en esta zona la iglesia que tenemos hoy en día, que es la iglesia de la resurrección de Cristo. Ahora, estando en el Bunk Ardos, vamos a hablar de una época bastante oscura y triste de Albania. En esa época donde existía una policía del gobierno, esa policía se llamaba la Segurini. ¿Qué era este tipo de policía? Era un tipo especie KGB de Albania, que perseguía y le daba la persecución a la población albanesa. En esa época se decía que de cada 4 personas había uno que pertenecía a esa Segurini. En ese momento la población era clasificada según a la afinidad al régimen dictatorial. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenías una mala clasificación o no ibas en conjunto con ese régimen dictatorial, te llevaban a campos de concentración, a la prisión o a la ejecución. Y para liberarte de ese castigo tenías que dar alabanzas al régimen dictatorial, o con canciones, llorando y todo, para poder liberarte. Cuando yo les hablé acerca de la locura que tenía el dictador en ese momento, de que le iban a invadir las potencias mundiales como Rusia, Estados Unidos y China, pues estamos en una de tantas que existen 177.000 y pico de búnkeres en todo el territorio de Albania. ¿Qué pasa? Que en ese momento él quería construir, tenía su visión de construir aproximadamente entre 230.000 a 250.000 búnkers en todo el país. Pero desafortunadamente se murió, o afortunadamente se murió el dictador, y quedaron en construcción 177.000, que podemos verlo alrededor de todo el país. Estamos en la sala de reunión de aquellas épocas de las dictadoras, donde tenían 3 teléfonos, el negro, el blanco y el rojo. El negro se utilizaba en el momento que llamaban por si existía algún tipo de problema en el país, ¿okay? Luego, el teléfono blanco lo utilizaban cuando existía alguna solución del problema que ya habían llamado originalmente. Y el rojo, como podemos encontrar aquí, era cuando existía la solución de todo el problema que ya estaba solucionado completamente. Y por aquí se encuentra el castillo de Tirana, o mejor dicho, lo que queda del castillo, que ahora queda solamente murallas y alguno que otro lugar así de la antigüedad. Esto se construyó en el siglo XIII, así que vamos a caminar por adentro, que hay bares, restaurantes y demás para pasear y comer.
Y aquí atrás tenemos la mezquita de Namazgat, que esta es la más grande de todos los países de los Balcanes y fue construido en el año 2010. Ahora nos encontramos en la pirámide de Tirana. Esta estructura que ven aquí atrás lo hicieron en honor a Enver Hoxha, pues sí, en honor al dictador en 1988. Esta estructura ha tenido muchas disputas en la población. ¿Por qué? Porque la sociedad, la población ha querido derrumbarla en su totalidad porque no quieren recordar esa época dictatorial de Albania. Pero ha logrado mantenerla, eso sí, antes estaba rodeada de unos azulejos y lo han removido a través del tiempo. Pero bueno, lo modificaron, le colocaron escaleras y en la parte de arriba, que luego vamos a ir, podemos ver parte de la ciudad. Y desde la cima de la pirámide podemos ver parte de Tirana y de las montañas que están allá atrás, espectaculares. Otra cosa que no te puedes perder al visitar Tirana es su bazar, donde aquí sí puedes comprar tu souvenir y todo lo que te quieras llevar. Y bueno, viajero, eso fue todo por el video de Tirana. Espero que te haya gustado. Deja tu comentario por aquí abajo si sabías toda la historia que ha recorrido y toda la historia que ha tenido Albania durante toda esa época. Nos vemos en la siguiente aventura.